Hola, bienvenidos. Soy el licenciado Héctor Carlos Díaz y esto se llama Contacto, una manera de acercarte. Gracias por compartir estos 30 minutos donde vamos a pensar algunas cosas sumamente interesantes. Para hoy traigo un tema que estamos casi sobre la fecha, y casi es una discusión obligada: Halloween. Así que presta atención porque este es un tema que tenemos que pensarlo con mente amplia, con mucha información y tomar conclusiones de muchos aspectos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Halloween. Fíjese esto. Halloween no es un juego. Halloween es una fiesta espiritual. Ahora usted me dice, ¿cómo espiritual? ¿Qué tiene que ver disfraces, niños pidiendo caramelos, o fiestas, o calabazas con velas adentro? Partamos de una base. Rayemos la cancha para saber a dónde estamos jugando y de qué estamos hablando. Primero, piense en lo espiritual. Y aquí quiero que usted se tenga un segundo y piense. El mundo en el que vivimos tiene dos planos. Y eso lo sabe cualquiera, lo percibe cualquiera. Uno es lo que se llama el plano natural, lo que usted y yo vemos, lo que usted y yo sentimos. Pero todos sabemos que existe otro plano, que es el plano espiritual. Ahora, que todos notemos, sepamos que existe un plano espiritual, no significa que estemos involucrados con eso. Por ejemplo, hay gente que mezcla lo espiritual con lo religioso, y son dos cosas completamente distintas. Si usted no cree en lo espiritual, si usted no cree que hay Dios, por ejemplo, a Dios no le afecta. ¿Estamos de acuerdo? Él sigue sentado en su trono y seguirá comandando la situación. El que es afectado por no creer es usted. Es decir, el plano espiritual existe. Y le voy a dar un ejemplo que usted se dé cuenta. Por ejemplo, la depresión, todo el mundo dice, todo el mundo que la estudia, todo el mundo que trata de ayudar a la gente a salir de la depresión, dice que es una enfermedad del alma. El alma, si a usted lo abren como para hacer una autopsia, no la encuentran aquí adentro. Quiere decir que está en otro plano, está en el plano espiritual de nuestro ser. Ahora, si la depresión es una enfermedad del alma, ¿por qué tiene tantas consecuencias sobre el físico? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora usted, si mira el slide, se da cuenta de lo que dice. Lo espiritual está por encima de lo natural y lo afecta en forma diferente. Si no existiera lo espiritual, por ejemplo, la depresión sería una de las enfermedades que no existiría. Y por ser una de las enfermedades de nuestro tiempo, habría mucha gente que no estaría enferma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, partamos que vamos a hablar de cosas espirituales que no tienen nada que ver con lo religioso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esos planos, yo quiero enseñarle acerca de Halloween. Y como usted ya sabe lo que es una cuestión espiritual de lo que es una cuestión religiosa, yo le voy a plantear tres cosas con respecto a Halloween que usted tiene que tener en cuenta sí o sí. Primero, es una celebración pagana. Tiene que ver con lo espiritual no cristiano. ¿Está bien? Fíjese, era una de las celebraciones de un pueblo celta que vivían en la antigua Gran Bretaña, lo que es Irlanda, Inglaterra, Escocia. ¿Estamos de acuerdo? Fue prohibida por los cristianos después. Halloween es una fiesta pagana, no tiene nada que ver con todos los demás pueblos que se dicen o nos decimos cristianos. Pero aparte, es una cuestión satánica. Y ahí tiene mucho que ver lo que hablábamos recién de lo espiritual. Dice, esta fiesta exaltaba a unos dioses y despreciaba directamente a Dios. Ahora, era la fecha más importante en el calendario satánico. Si hay gente que manejaba lo espiritual desde la otra vereda, la que no era católico, lo que no era espiritual normal para las personas, esta era una de las fechas preponderantes. Y ya va a ver por qué. Y después era una cuestión de muerte. Se hacían sacrificios humanos y los muertos en esa fecha eran liberados. Ahora usted me dice, sí, pero esas son tradiciones de otro país, tradiciones de otra época, gente que vino de otro lado, es de otro lado. Sin embargo, cada año hasta hay concursos. Las escuelas hacen concursos de Halloween. ¿Estamos de acuerdo? Los barrios hacen concursos a ver cuál barrio se disfraza mejor para salir a pedir golosinas o trucos.
¿Me está entendiendo? O sea, no es una cuestión que es una fiestita sino más. Más allá de la importación de todo lo de afuera que hacemos, esto es una costumbre que puede tener consecuencias. Recuerde, lo espiritual está por encima de lo natural. Ahora, siguiendo con la explicación, quiero enseñarles sobre el 31 de octubre. Y aquí présteme atención. El 31 de octubre era el día más importante en el calendario satánico. ¿Estamos de acuerdo? El día más importante. Era el año nuevo de los celtas. Indicaba el término del tiempo de las cosechas y empezaba un año diferente. Hasta ese día, de acuerdo a estas costumbres de esta gente, reinaba Baal, que era un dios celta de la primavera y el verano. Y el 31 de octubre era la fecha clave. Ahora, fíjese por qué. El 1 de noviembre empezaba el reinado de otro dios, que se llamaba Samhain, que era el dios de la muerte. Entonces, 31 de octubre a la noche era el intervalo entre dos reinos. Hasta el 31 de octubre a la noche era un reino, el reino de la bondad, de la preponderancia, la cosecha, la primavera. Desde el 31, cuando ya caía el sol, que era el otro día, primero, ¿está bien? Reino de la muerte. Y eso era celebrado. Ahora, ¿cuál era el problema? El 31 a la noche, ese intervalo entre los dos reinos, lo sobrenatural y lo natural quedaban mezclados. Había, por pasar de un reinado de un dios al reinado de otro dios, una especie de portón donde lo espiritual se mezclaba con lo natural. Ahora, fíjese qué cosa más interesante, que el festival del 31 de octubre a la noche era conocido como el Festival de la Muerte. Así que esto es los antecedentes históricos, pero ahora todavía queda un poco más. Fíjese cómo es el asunto, qué ocurría y cómo se desenvolvía esta fiesta, este Festival de la Muerte. Primero los colores, el naranja representaba al otoño, pero el negro, que se mezcla con el naranja, que es el color de Halloween, indica la muerte. Ahora, el dios de la muerte, Samhain, el que quedaba y empezaba a reinar desde el 1 en adelante, llamaba a los malvados que habían muerto ese año y los liberaba. Y la creencia era que volvía a azotar y hacer las mismas maldades que había hecho antes de morirse. Entonces la gente, ese pueblo celta, ese día, esa noche, se encerraba, porque todo aquel malvado que había muerto, está bien, por obra de eso sobrenatural, que está sobre lo natural, por eso satánico que se movía y se hacía, esos malvados volvían a vivir y volvían a hostigar a la gente que había hecho, a los que habían hecho lo mismo que habían hecho antes de morirse. Esa es la realidad. Ahora, lo peor de todo en que esa noche empezaban los sacrificios humanos. Por eso la gente se encerraba. Ancianos, mujeres, niños, no importaba quiénes, eran agarrados a la rastra, se los ponía en un cajón de madera con paja adentro y se les prendía fuego. Y ese era el sacrificio humano. Inmediatamente los sacerdotes druidas ofrecían una comida hecha con las cenizas del cajón y del sacrificio. Así que imagínense, usted ahora sabe por qué era una noche de horror. No era una celebración, no era que la gente salía a comer, a brindar y a pedir cosas interesantes. Eso viene después. Ahora, el pueblo celta está escrito en su historia que esa noche se escondían. Por eso los sacerdotes golpeaban para que alguien les abriera, porque ellos estaban encerrados por el miedo. Ahora, fíjense que estos celtas tenían estos sacerdotes satánicos que se llamaban los druidas, que existieron en Gran Bretaña, en Roma y en Grecia. El 31 de octubre estos sacerdotes iban de casa en casa demandando ciertas comidas.
¿está bien? Para poder seguir en la fiesta, para poder preparar la fiesta, el Festival de la Muerte. Entonces, aquellos que se negaban a darles eran maldecidos. Ahora, en su recorrida, los druidos llevaban unos nabos, ¿está bien? A los que los habían vaciado y les hacían recortes, ¿estamos de acuerdo? Y esos recortes tallados tenían caras de figuras demoníacas. Generalmente, lo que el pueblo celta escribió es que cada sacerdote tenía una especie de diablo, una especie de demonio, que era aquel que le ayudaba a hacer su trabajo como sacerdote druida. Entonces ahí estaba o el nombre o la cara o una representación de ese diablo. Se creía que ese nabo tenía el poder que le daba al sacerdote druida para poder hacer todas las cosas. Entonces el sacerdote con ese nabo pintado o tallado o lo que fuese con el nombre de su demonio personal, por decirlo así, era el que salía a buscar comida en las noches. Entonces, para que no supieran qué sacerdote era, porque después el resto del año estaba entre la gente, lo que hacía era disfrazarse, ¿está bien? Y disfrazado amenazaba a la gente cuando golpeaba su puerta con una maldición si no le daban comida. Esa comida después se preparaba, como les dije recién, con las cenizas y los carbones de los sacrificios humanos. Entonces, los que practicaban la adivinación, esta fecha era sumamente importante. Tuve la oportunidad de conocer a una persona que su papá era el brujo más grande de todo un departamento de una provincia del noroeste argentino. Este papá, el 31 de octubre, unos días antes, lo llamó a él y le dijo: tengo que pasarte los poderes que tengo, porque dentro de muy pocos días yo voy a morir. Y este hijo mayor no quiso saber nada con ser el nuevo brujo. Y el 31 de octubre era el día que se tenía que hacer todo un ritual para que el hijo tuviese los poderes de él. La historia es trágica porque al final el hombre se suicida y no logra pasarle a su hijo los poderes, pero fíjese cómo ya estaba en una provincia argentina del noroeste, ya establecido que el 31 de octubre de la noche era el día donde había más poder para hacer cosas en el ámbito espiritual negativo, si se quiere, el que no es cristiano. Ahora, usted dice, pero todo esto es Halloween, todo esto es disfrazar a los chicos y que vayan a pedir caramelos y todo esto. Mire, yo le voy a decir una cosa, Halloween es siempre lo mismo, las raíces de una cosa es exactamente igual. Usted puede estar usando una cuestión espiritual para hacer que su hijo tenga buena suerte. Y lo que está buscando es que tenga buena suerte, pero está usando una cuestión espiritual. Las consecuencias son las mismas. Las consecuencias, el acto y la consecuencia en estos casos no están separados. Cuando hacemos y usamos cosas espirituales para una fiesta, estamos usando cosas espirituales para una fiesta. Entonces, si usamos esto, no vamos a estar lejos de las consecuencias de esto. Y yo la historia se la muestro para que usted vea que 31 de octubre de la noche, de donde viene, inclusive vamos a ver el nombre y todo lo demás, no era una fiesta, era una cuestión de horror, era una cuestión de muerte, era una cuestión de sacrificios humanos. Entonces nosotros tenemos que también incorporar eso como sociedad, también tenemos que copiar esto de cualquier país que nos viene. Somos una fábrica de importar cosas malas. Y déjeme decirle una cosa, más allá que sea muy lindo disfrazarlo, más allá que sea muy lindo pintarlo a sus hijos, más allá de lo inocente que pueda parecer salir a buscar caramelos, está usando nombres y poderes que son de otra esfera a la que usted está acostumbrado. Vamos a una pausa. Vamos a digerir esto despacito y después de la pausa seguimos con la segunda parte. Halloween no es un juego.